No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Kinich. Kinich está por llegar. Es uno de los mejores carries del juego, el mejor carry dendro y uno de los hijos de Natlan, bendecido por el Power Creep, no la bendición noctámbula, el Power Creep noctámbulo. Hoy vamos a ver todos los secretos, la forma correcta de utilizar en todos los equipos y todas las variantes de equipos incluidas de Kinich, sus armas, cómo sacar el máximo rendimiento a su rotación correcta y cómo muchos jugadores lo juegan sin recarga y está mal, porque de hecho para muchísimos equipos requieres tirar la ulti antes de la rotación para aplicar dendro en equipos donde no tienes otro dendro, pero te gustaría activar el set de pergamino o alguna reacción primero sobre ese dendro para activar otros sets, como por ejemplo en el equipo de Kinich y Yansan. ¿Qué tan poderosas son sus constelaciones? Sí, lo son muy poderosas. Y porque en algunas ocasiones se recomienda una cosa rarísima que es Xiangling Recuerdos del Bosque, cosa que seguramente jamás os hubierais imaginado. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Recordad que solo por hacer eso, que es gratis y no os cuesta nada, tenéis una vez al día una bendición. Suerte con ello para los banners de Scary, de Mabuika y de todo lo que viene, que yo sé que no tenéis protogemas. Bienvenidos e invitados a los directos, que también sortea bastante. Que aproveche si estáis comiendo. Espero que no se me vuelva a olvidar, porque la última vez que se me olvidó en un vídeo me funasteis muchísimo. El señor de la pantalla, no me deseo provechito. Y vamos con la build legendaria de Kinich. Pues muy bien, Kinich es un carry dendro, como he dicho antes, el mejor carry dendro del juego. Y os adelanto una cosa muy sencilla. Él se juega en equipos de quemadura o quemadura más crepitar, pero a partir de conseguir la C1 y sobre todo la C2, que literalmente aumenta su daño una barbaridad y son constelaciones muy buenas, puede ser el mejor carry dendro global, incluido en equipos tanto de Aggravate puro como de Hyperbloom, es decir, lo mismo que hace Tignari o Alhaitham en otras ocasiones. Pero de C0 para abajo, y como recomendación a todo el mundo en general, es de quemadura más crepitar principalmente. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pues lo primero, los normales no se suben. Ya habéis visto que la mayoría de personajes de Natlan, por no decir todos, se juegan siempre 1-10-10. Y sobre todo los carries, que hay muchos, tienen su escalado reflejado siempre en su habilidad elemental o en su ulti, como por ejemplo Mabuika, Mualani, el propio Kinich y demás. Es decir, como veis, los normales no se suben y luego su elemental te mete en un estado nuevo donde tienes aquí los escalados, tanto de los hits que vas golpeando, que parece pues como Mega Man o como Samus Aran de Metroid, o como una infinidad de otros personajes de videojuegos, que veis ahí que es el 103.1 por 2, talento 10, y luego el daño del cañón, que es el 1237, pero luego tienes un montón de pasivas que aumentan ese daño. Cooldown de tu habilidad elemental, 18 segundos. Mabuika también tiene 18 segundos, con lo cual la rotación de los equipos de Kinich es de 18 segundos, menos cuando vas con Xiangling, que son 20, se retrasa un poquito y eso lo empeora. Y la ulti, básicamente ahora hablamos de la elemental, límite de puntos de noctambulismo 20 y tienes que llenarlos para tirar el bolazo. Y la ulti invocas a la Jau, al dragón, para que pegue dentro del campo. Pues bien, cosas importantes. Lo primero, tu habilidad elemental hace que el enemigo se quede, digamos, enganchado. Cuando golpeas el ataque normal es cuando empiezas a golpear y tú eliges la dirección en la que girar. Por aquí los editores lo están poniendo de fondo porque son unos cracks. Un saludo a esos editores. Y en cuanto llenas esa barrita de los puntos de noctambulismo, que es esta barra de aquí, mientras golpeas, entonces sueltas el bolazo. ¿Cómo llenar más rápido la barra para golpear otra vez
presionando tu habilidad elemental y soltar un bolazo. Número 1, golpeando con los normales. Número 2, con el primer talento de ascensión, que básicamente hace que cuando los enemigos están afectados por quemadura o son golpeados por un hit de crepitar, genera también más puntos de noctambulismo hasta el máximo de 20 para llenar la barra para meter el bolazo. Y por último, en el suelo, cada vez en cuando por ahí random, aparece una marca que veréis, y si entráis en la marca también ganaréis puntos de noctambulismo. Si combináis estas tres cosas, tendréis literalmente un bolazo cada segundo y pico, y además, básicamente la rotación perfecta es, si tiras el dragón dentro de haber activado tu habilidad elemental, vas a poder primero tirar el primer bolazo para perder puntos de noctambulismo y activar el set que te da 40 de probabilidad, que esto es muy importante explicarlo. Luego tirar el dragón que hace snapshot de esa probabilidad y del ataque, que además el dragón hace que tu habilidad elemental, la utilización, se alargue un segundo y un poquito más, 1.7, para que justo se vuelva a llenar otro bolazo. Al acabar de castear la ulti tendrás el segundo bolazo y luego mientras sigues pegando tienes 3 más. Hay un truco que lo voy a explicar, pero que la mayoría de gente no usa y hace que puedas llegar incluso a 6 bolazos. Es básicamente, primero, que en vez de golpear el bolazo una vez tienes los puntos de noctambulismo, dejes mantenido el bolazo, con lo cual vas a apuntar, pero una vez sientes que la cámara va a apuntar, sueltas e interrumpe la animación y haces más rápido los bolazos. Esto es algo muy extremo, prácticamente poca gente lo ha practicado, pero técnicamente sí se puede llegar a 6 bolazos. La realidad, en un equipo de Hyperbloom, si hablamos de constelaciones en rotación correcta, harás 3 bolazos. En un equipo donde ya hay algún tipo de quemadura o crepitar que beneficie a lo que os acabo de explicar, que se llene más rápido la barra de los 20 puntos de noctambulismo, vas a hacer bien hechos 5 bolazos. Esa es la gran diferencia en Kinich, en equipos antiguos, digamos, de Hyperloom o Aggravate, y en equipos de quemadura. Y esa es la mecánica. Ahora, la ulti, 70 de coste de energía, es algo alto, teniendo en cuenta que Kinich no genera bien partículas en campo. Ahora os hablo de su recarga de energía y es muy importante porque hay gente que lo lleva sin recarga. Tiene también cooldown de 18 y duración de 15, es decir, se queda casi todo el tiempo en el campo, casi todo el momento de rotación es full uptime de ulti, que esto es muy interesante, y tiene buen daño la ulti. Daño habilidad inicial, 241%, daño del Drago Aliento como en Pokémon, 217%, que son los hits que vas haciendo continuamente. Esto es lo que hace Kinich. Ahora, tiene 2 rotaciones, que es lo que quería explicar. Rotación número 1, cuando juegas el equipo que ves en pantalla con Emily, que es la que te permite dejar el dendro. Mabuika puede hacer la elemental para que salte la quemadura sobre el dendro y active el set de pergamino para bufar un 40% del daño de Kinich, y Kinich entra limpio al campo. La rotación es, activas la habilidad elemental, aquí viene un gran problema que la gente hace mal, como expliqué antes, activas la habilidad elemental, pegas hasta tener el primer bolazo, tiras el primer bolazo, porque lo vuelvo a explicar, pero la gente no lo entiende. El set dice, las 4 piezas, que cuando consumes un punto de noctambulismo mientras estás en bendición noctámbula y en uso, 40% de probabilidad durante 6 segundos y luego debes reactivarlo. ¿Qué ocurre? Que mucha gente no se da cuenta de que al tirar el dragón antes de haber metido un bolazo, el dragón no hereda 40 de probabilidad y no hace críticos. Pero hay rotaciones donde tienes que tirar el dragón, que perderás daño, pero que tienes que tirarlo para que aplique Dendro Kinich, para que luego se haga la reacción y se active el set de pergamino sobre el dendro aplicado del dragón. Y esto es sumamente importante, pero hay que tener en cuenta que si no tiras el primer bolazo, no activas el set de pergamino del 40% de probabilidad, porque antes de tirar el primer bolazo, no consumes puntos de noctambulismo, solo los ganas hasta que llegas a 20 y tiras el primer bolazo. Esa es la rotación. Y es lo que os explicaba de que el dragón te alarga la habilidad elemental 1,5 segundos, porque después del primer bolazo y tirar la ulti, seguramente al acabar el casteo de la ulti vuelves a tener otro bolazo porque se ha llenado la barra de forma pasiva mientras casteas el dragón con los tics de quemadura. Ahora, segunda rotación, donde esto que os he explicado se aplica distinto. Cuando en vez de Emily en este equipo jugamos sus otras 2 combinaciones de equipo, que son, de hecho una es el Best in Slot, que es aquí con Furina, o muchos de vosotros aquí, por ejemplo, jugáis a Yansan, que por ejemplo aquí Yansan también es muy buen personaje, básicamente la rotación cambia, porque si os dais cuenta aquí, si iniciamos la rotación, aquí ni Mabuika ni Yansan van a estar activando el 40% del set de pergamino al dentro de Kinich.
A menos que tiréis inicialmente de la rotación la ulti de Kimmich, ahí tiramos la elemental de Mabuika y ahí tiramos el resto del combo del equipo, que sería algo así como combo de Jansan, ulti de Bennett, ulti de Mabuika y ahí ya entraríamos con Kimmich. ¿Qué ocurre aquí? Que perdemos el 1.7 segundos extra de haber tirado la ulti y que capaz no tiráis los 5 bolazos, pero sí, en algunas rotaciones bien hechas, se llega a golpear los 5 bolazos muy justito. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si no os daréis cuenta os sentiréis que Kimmich pega bastante menos o que no hacéis todo correctamente en los equipos con Jansan y Furina. Aún así, el best in slot y haciendo esta mecánica que rompe un poquito la rotación, el equipo con Furina sigue siendo su best in slot y genera mucho más daño que con Emily. El daño total una vez tienes todos los buffos y por último teniendo en cuenta que aquí Mabuika su ulti la vaporiza sobre el hidro de Furina y además Mabuika recibe el bono infligido de Furina y el buffo de Bennett, con lo cual aquí sueltas medio millón con Mabuika, limpias una sala y si algún enemigo es un boss muy grande que todavía sobrevive porque tiene 2 o 3 millones, ahí ya entra Kimmich a limpiarlo. Es una salvajada este equipo. Y esas son las dos rotaciones. Ahora, talento de ascensión, los que os he contado antes, pero básicamente en resumen, ¿no? El primero es, cuando Kimmich está en bendición noctámbula, los enemigos sean golpeados por su habilidad elemental, entran en estado de desolación y cuando reciben quemadura o crepitar, Kimmich genera 7 puntos de noctambulismo. Solo se puede hacer una vez cada 0.8 y el estado de desolación dura hasta que termine la bendición noctámbula de Kimmich. Eso es que si los enemigos están aplicados por quemadura o crepitar, Kimmich gana más rápido más puntos de noctambulismo para el bolazo. Lo que os he contado antes y lo que hace que cuando tiras el dragón, al acabar de castear la ulti, vuelves a tener un bolazo. Segundo talento de ascensión, cuando un personaje cercano al equipo causa una explosión noctámbula, Kimmich obtiene una carga de pericia al cazar que dura 15 segundos y puede acumularse 2 veces. Recordemos que en este caso no vas a ir Kimmich con Silonen, que te permite tirar 2 bendiciones, 2 bursts noctámbulos por rotación, solo activarás uno realmente. Cuando Kimmich use el cañón, se consumen las cargas y el daño infligido del cañón aumenta un 320% del ataque de Kimmich por cada carga. Esto es que si hacéis una rotación limpia al principio sin tirar cañonazos y en la segunda rotación volvéis a entrar con Kimmich, la segunda rotación acumularéis 2 cargas y también es para mundo abierto y harás un cañonazo que no tiene sentido el primer golpe del cañón, es descomunal. Recordemos también que en Mabuika la rotación, recordar que el personaje que entra en campo recibe un buen daño infligido y con el tiempo va disminuyendo. Con lo cual, con ese bono infligido de Mabuika, el primer bolazo de Kimmich también es mucho más poderoso. Se combina con esto, de hecho, con lo cual el primer bolazo de Kimmich siempre será increíblemente fuerte y aquí os dejo una cosa que va a disfrutar mucho la gente que juega Genshin. Así es como hice 1 millón con Kimmich en Abismo, que estará por aquí, los editores lo han puesto por aquí y luego habrá más golpes de 800 o 900 mil porque he hecho un montón de veces, pero hice 1 millón en Abismo que está por aquí. Y luego nada, los típicos talentos de... Esto es los objetos típicos de Natlan que aparecen en el mapa. Y lo de la transmisión noctámbula, que es lo de estar en Natlan e ir cambiando entre monturas y ya está. Constelaciones. Lo he dicho muy simple, pero es lo que hay. Constelaciones. ¿Qué tiene Kimmich y por qué sus constelaciones son tan poderosas? Primero, Kimmich hace 0 con los equipos correctos que os he enseñado y luego hablaremos de ellos más en profundidad. En esta build sí voy a incluir los equipos. Básicamente es increíble. Kimmich hace 0 ya es muy poderoso y ya es el mejor carry dentro del juego en sus equipos. Kimmich con constelaciones, a diferencia de Mualani o Varesa, que son los carries que más, digamos, power creep han tenido en Natlan y más poderosos son y son muy fuertes, él gana muchísimo con sus constelaciones. Varesa quizá gana bastante con la C1, pero su C2 tampoco es tan importante y Mualani no cambia demasiado con la C1 y la C2. Kimmich, sí. Primero, C1. Lo primero es que la primera mitad de la constelación, en resumen, lo que hace es más montura y más tiempo y más rápido y toda la historia. C2, o sea, C1, perdón, segunda mitad importante. Aumenta en 100% el daño crítico de todos los golpes del cañón, de los 5 golpes que vas a jugar con quemadura, los 3 golpes que jugarás con Hyperbloom. Esto es una locura, esto es una locura de verdad, porque normalmente con Kimmich ya de base vas a capear la proporción para todo tu daño, ahora hablamos de esto, y vas a aprovechar mucho más el bufo de ataque de Bennett y o de Jansan, con lo cual el daño de Kimmich se va a disparar muchísimo. Y este 100% en los 5 bolazos, también sabéis que al final se beneficia de los buffos, este 100 de daño crítico, se beneficia de los buffos de Furina, de daño infligido de Mabuika, del bufo de Bennett, si acaso el bufo de Jansan, es decir, es un multiplicador adicional para un hit que haces que es una locura y sobre todo Kimmich, a diferencia de Mualani o incluso a diferencia de Varesa,
Es verdad que hace 5 bolazos muy grandes, pero el daño sostenido intermedio entre los bolazos, que son los ataques normales y los golpes del dragón, también son muy fuertes. Cosa que Mualani no tiene ni siquiera golpes intermedios, y Varesa sí tiene golpes intermedios entre que hace un sentón y otro sentón, pero no tan fuertes como Kinich. Segundo, la C2 sigue siendo muy poderosa. La C2 lo que hace es eliminar un 30% de resistencia dentro de los enemigos. Prácticamente es equivalente a llevar un set de recuerdos del bosque. Esto también es otro sinsentido, es muy poderoso. Pero es que aparte, el primer bolazo que vas a meter aumenta otro 100% su daño. Es decir, cuando Kinich esté en estado de bendición noctámbula, aumenta el efecto del primer cañón, perfora escamas que dispare y a su vez el daño infligido un 100%. ¿Qué hace? Que el primer cañón que dispares, como os explicaba antes, aparte de este 100%, aparte de este 320% del ataque adicional y aparte del talento de Mabuika que le da daño infligido al personaje en campo y que con el tiempo va reduciéndose, con lo cual este talento después de tirar la última Wicca es Kinich quien más se beneficia en su primer bolazo, prácticamente hace que efectivamente este primer bolazo de Kinich pueda meter 1.000.000. Esa es la C2 y te limpia las alas literalmente en el primer bolazo si lo haces bien. Luego C3 es elemental más 3 que son los bolazos. La C4, cuando Kinich ejecuta, no lo sé porque no lo tengo ni quiero sacarla. Ya sabéis que últimamente los 5 estrellas C4 y C6 como que no suelo comentarlas ni tener mucha idea de lo que hacen. Recupera 5 puntos de energía elemental para tener la ulti una vez cada 2.8 segundos y aumenta 70% el daño infligido del dragón, o sea, de la ulti. Bueno, más daño en la ulti y energía para que tenga ulti porque suele costar tirar la ulti y la gente lo juega sin recarga y está muy mal porque su ulti se debe tirar en los dos casos de rotaciones o al principio o en medio, como os expliqué, con lo cual energía y daño en la ulti está bien. Más daño, más 3 la ulti. Y esto, si no recuerdo mal, haces un bolazo mucho más fuerte y un segundo bolazo cuando haces el primer cañón. Tras golpear un enemigo con el cañón perfora escamas, el disparo rebota una vez más entre los enemigos y haces otro más, equivalente al 700% de ataque de Kinich como daño dentro. Pues como que metes un segundo bolazo cuando tienes el primero. Y si el cañón activa su fortalecimiento por medio de los efectos del talento, o la constelación, el rebote que produzca también se ve beneficiado por dichos talentos. Vale, en vez de meter un primer bolazo gigantesco, metes el primer bolazo y otro segundo bolazo del 700% del ataque. Es decir, un sinsentido. Con C1 y C2 es Jesucristo el Señor y el resto están de adorno. Sets. Siempre va a llevar el set de obsidiana. Es su set canon, no hay sets secundarios. Recuerdo como todos los personajes que siempre hay alguna build que dice, bueno, si vas con Furina le metes el cazador fantasma. No, el Kinich va con esto de aquí, señores. No hagáis cosas raras. Obsidiana. ¿Cómo funciona su kit? ¿Y qué tiene que llevar? Lo de siempre. Kinich no tiene tanta dificultad. Un segundo y matizamos, porque te vuelvo a repetir, la gente no lleva recarga y está muy mal, pero normalmente va a ser siempre ataque en el reloj, dendro en el cáliz y casco de daño crítico, porque la probabilidad soléis tenerla siempre con el set que da 40, más 5 base, más un par de ítems 70, una cosa así, y ya tenéis la probabilidad completa. Eso es lo de siempre. ¿Y qué llevan los substats? Hay que priorizar proporción crítica. Luego, proporción significa probabilidad y daño. Luego, recarga de energía hasta 145, 150, porque si no, no tienes ulti. Y luego ya si acaso el ataque porcentual. Pero principalmente primero la proporción, luego la recarga y finalmente el ataque porcentual. Nada de ataque plano, nada de maestría y nada de cosas raras. ¿Por qué? Como en el caso de Kinich, las armas, ahora explico cosas importantes, pero no suelen afectar a la recarga, como otros personajes que digo, bueno, si tiene este arma cambiáis el reloj, o si tiene este otro arma la recarga es distinta. En el caso de Kinich, no. Con lo cual, vamos con los stats, que es ahora lo importante. Lo primero, como veis aquí, siempre hay que ver 43 en este caso que tengo, más 40 del set, 83 de probabilidad. Los personajes de Natlan pueden sacar bastante más, 75 de probabilidad. Luego, el daño crítico cerca de 250. Me gustaría tener 250, tengo 237. Veo muy complicado conseguir más daño crítico, la verdad. Mi Kinich está así perfecto en mi opinión. Y por último la recarga, 45-50 para lo que os expliqué, porque la ulti, el dragón, se tira tanto dentro de la rotación como cuando vas con Emily, como os expliqué antes, como si vais con Furina o con Yansan, es más importante aún tirar la ulti para activar el set de pergamino y meterle 40% de daño elemental. Con lo cual, si no tenéis recarga y jugáis a Kinich con 115, 120, un montón de cosas más, es uno de los motivos por los cuales quizás sentís que Kinich no pega tanto. Porque me ha escrito mucha gente por Instagram y por otras redes, Phil, es que tengo estos equipos y mi Kinich no pega.
no pega porque no tienes ulti. Y recordar ya no solo eso, sino recordar que mis builds, ir a ver todas las demás, son sumamente importantes porque siempre explico el tema de la recarga y este nuevo abismo que sale dentro de 2-3 semanas es un abismo, un nuevo endgame donde no iniciáis con energía. Hay que ganarla conforme pegáis a los enemigos. Con lo cual vais a rever todas las builds donde seguramente hablo mucho y muy bien específicamente de la recarga. Así que hay que intentar sacar capeo de proporción. Capeo es pues acercarse a 250 en el daño crítico, pero Kinich, si ya tenéis la C1, tienen los bolazos, con lo cual mis bolazos tienen 330 y pico de daño crítico, con lo cual ya me paso muchísimo además, y sacar 145-150 de recarga para la rotación de la ulti. Y luego, armas. Aquí voy a hablar muchísimo de varias cosas que se ha comentado, que son, número 1, el terragitador, que hay muchísima parte de la comunidad que lo comenta, y ya sabéis que luego está... Hace poco hice un vídeo que se llama La gran mentira de los free to play, que está por aquí, os lo recomiendo ver muchísimo, ir a ver este vídeo por favor, donde explico que es mentira ser free to play, y es mentira un montón de cosas que explican porque no tiene sentido alguno el que te digan, no, pero esto es así porque a igualdad de... Nadie tiene igualdad de nada en las cuentas, es mentira. Y los artefactos menos todavía, es RNG puro y nadie puede comparar un personaje A con un personaje B con artefactos parecidos porque es imposible. ¿Por qué explico todo esto? Porque de las armas sí vamos a hablar en profundidad. A los Theory Crafter están ahora mismo diciendo que el terragitador es mejor que no sé cuál arma por un no sé cuánto %, que incluso el arma que te da ataque de la forja de Fontaine también es mejor que no sé cuál arma por un no sé cuánto %, y desde luego que la médula también es mejor que no sé cuál arma, mejor que no sé cuál por no sé qué. Realidad. Hay parte de razón, pero también hay parte de alejarse de lo que es la realidad de la experiencia de juego. Un Excel nunca va a ser la experiencia real dentro del RNG de Genshin Impact. ¿Por qué explico esto? Porque sí es verdad que este arma, que es la médula serpiente marina, es el arma que técnicamente más daño te puede dar en Kinich, por ejemplo, de 4 estrellas. Y el terragitador no está nada mal en Kinich, siendo un arma de más gratis free to play de la forja, pero son irreales. ¿Por qué? Primero, porque la médula, si conseguís equilibrar substats, que es muy complicado, y te obliga a tener cierto tipo de artefactos, que ahora los explico, sí va a dar más daño, pero luego la realidad de encontrar esos artefactos es imposible. Os lo digo ya, imposible. ¿Por qué? Porque te da 27 de probabilidad. Y te da 40 al set, y tienes 5 base, con lo cual la probabilidad no solo te va a sobrar, sino que va a ser prácticamente imposible capear la proporción crítica porque vas a requerir artefactos de muchísimo daño crítico. Técnicamente todos los ítems menos el casco van a tener que tener 30 de daño crítico. Consígueme 4 ítems de 30 de daño crítico, incluyendo un Kali dentro del set de obsidiana. Cuando me lo consigas, hablamos. ¿Por qué explico esto? Porque realmente, más que gastar un arma del pase de batalla o un pase de batalla con refinamientos, porque pongamos que este arma cuesta $50 por R5, 5 pases de batalla por $10, tienes en la forja, en la tienda, el peñasco oscuro free to play. No te da una pasiva de daño infligido, pero te da 55 de daño crítico, lo que permite capear la proporción, y con una suerte y un RNG un poco más normal en una cuenta de Genshin, el daño real potencial de una cuenta media es mayor a este arma solo por el hecho de que el arma que te da daño crítico permite utilizar ítems más normales que combinen probabilidad crítica y daño crítico y conseguir en más del 80% de cuentas que tengan ambas armas mayor daño con el peñasco oscuro. Es decir, con ítems perfectos imposibles de conseguir y un equilibrio totalmente irreal, este arma es mejor. Este arma es mejor, lo es, objetivamente lo es. Pero con un equilibrio más acercado a una realidad en las cuentas de Genshin, el peñasco oscuro, que es totalmente free to play porque se compra con brillos en la tienda, te consigue mucho más daño que cualquier arma, incluido que el terragitador que cuesta prototipos, incluido que casi cualquier otro arma. Y ahora sí, ya nos vamos a las armas de 5 estrellas. Ocurre algo parecido. Se ha enaltecido mucho este arma, que es el emblema del mar de juncos, y la realidad es que también es muy buena para Kinich. De hecho, es su tercer mejor arma actual del juego, después de su arma y después del arma de Mawika.
¿Qué problema tiene este arma? El mismo que la médula. Si conseguís artefactos de 30 de daño crítico todos, o sea, un reloj de 30 de daño crítico, un cáliz de dendro de obsidiana de 30 de daño crítico, cosas bastante imposibles, entonces está bien. Entonces este arma es increíble, es muy buen arma. Pero la realidad es que si tienes 40 más 33 del set más 5 base 80 y no vas a estar no buscando probabilidad, te vas a poner en más de 100 que te sobra. Con 80 está bien de probabilidad. Pero es un arma increíblemente poderosa. Para quien de alguna forma no pueda todavía sacar un peñasco oscuro, que es el arma free to play que recomiendo en Kinich, sobre todo para equilibrar su stat y al tener capeo de proporción aprovechar mucho mejor el ataque de Bennett y tener un daño realista máximo potencial en tu cuenta, podéis jugar por supuesto el Terragitador de la Forja para gente que esté empezando y sea muy early, y a la par que el Terragitador también tendríamos el otro arma de la Forja de Fontaine que te da ataque. Pero cuanto más refinamientos tienes, este arma que es el Terragitador te da más daño que ese otro arma de la Forja de Fontaine que estará por aquí en pantalla y que lo enseñarán los editores. Así que Terragitador de Forja de Natlan versus Forja de Fontaine, ligeramente mejor cuanto más refinamientos. Y luego, de 5 estrellas y fuera de la pool de sus 3 mejores armas, que es su mismo arma Best in Slot, en segunda posición el arma de Mabuika, que he visto a mucha gente jugar a Kinich con el arma de Mabuika, y en tercera posición, pero con un asterisco gigantesco como la médula de la serpiente, el emblema mar de juncos. Se podría llegar a jugar lápida, pero a la lápida se dificulta también el tema de capear la proporción crítica. Os diría que si conseguís o jugáis la C1, entonces ya vayáis directamente a por la lápida del lobo. Pero si jugáis Kinich C0, mucho mejor buscar o bien la médula de la serpiente, pero con los artefactos que os he dicho muy concretos, o bien el peñasco oscuro, que es lo que yo personalmente recomiendo más por lo que explicaba, o bien si ni uno ni otro, pues directamente ir a por el Terragitador. Pero sobre todo, como digo, la lápida del lobo sería más cuando ya tenéis el Kinich C1. Si no, intentar ir o bien médula o bien peñasco, y por defecto os diría que lo que arregla cualquier Kinich que no tengáis muchos recursos en la cuenta y estéis ahí como ¿qué hago? El peñasco. Es gratis, os equilibra la proporción, aprovecháis muchísimo la mayoría de artefactos a nivel RNG y de hecho aprovecháis mucho más los buffos de Bennett o incluso de Yansan si jugáis a este señor con Yansan. Y ahora, los equipos, que esto es lo que me hace ilusión porque Kinich al final es una core muy normal que tiene unas combinaciones, digamos, repetitivas entre comillas. Pues básicamente el Best in Slot es el que estáis viendo en pantalla y como no hay otro dentro hay que tirar la ulti de Kinich al principio. El dragón no se beneficia del 40% de probabilidad del set de obsidiana porque no lo habéis activado en la primera rotación, en la segunda sí, y es ulti de Kinich, elemental de Mabuika para que active el set de pergaminos sobre el dendro y además 20 segundos. Y luego ya a partir de aquí tiráis el combo completo de Furina, ulti de Bennett, ulti de Mabuika que va a vaporizar sobre Furina y además con los stacks de Furina que ya tiró todo el combo, con lo cual va a limpiarse media sala ya, va a hacer medio millón en área. Y aquí después de tirar la última Mabuika entramos con Kinich y ya con Kinich elemental y hacemos la rotación normal. Si lo hacéis bien podéis llegar a meter 5 bolazos igualmente si no tiráis la ulti dentro de su elemental. Luego, si aquí en vez de Furina jugáis a Yansan, que mucha gente lo hace, es súper igual. Hay que tirar primero la ulti de Kinich, luego la elemental Mabuika para activar el set de pergamino. Y aquí me diréis, Phil, ¿y qué set lleva Yansan? Si Mabuika lleva el pergamino y Bennett lleva nobleza, pues aquí Yansan sé que es una fumada, pero puede llevar el set de recuerdos del bosque. La verdad es que no hace falta que conseguís un recuerdo del bosque para Yansan, porque cuando la gente juega aquí a Yansan normalmente viene esta alternativa que aplica para todos los equipos, tenerlo muy en cuenta, pero es una buena oportunidad de hilo del vídeo de explicarlo aquí. Y es meter realmente una Xiangling con recuerdos del bosque y una Yansan con el set de pergamino. Y entonces, lo mismo. Tenéis que tirar primero la ulti de Kinich para que deje el dendro en el campo. Luego el combo de Yansan para que active el set de pergaminos sobre el dendro y ya del primer bufo de ataque. Luego la ulti de Bennett, luego Xiangling para Gas Snapshot con los dos bufos de Yansan y Bennett y después de Xiangling, que llevará recuerdos del bosque, ya entramos con Kinich básicamente. Aunque en este equipo Xiangling, como no vaporiza ni hace tanto daño como otros equipos, incluso puede tirar la ulti la primera y no beneficiarse los bufos de ataque, no pasa nada, pero quizá hay un problemilla, no está hecho así el equipo, porque al tirar la ulti de Kinich y la ulti de Xiangling queda la quemadura y entonces Yansan sobre la quemadura
así activa el set de pergamino con su combo. Podéis hacerlo de las dos formas. Recomendaría primero la ulti de Xiangling porque tiene 20 segundos de cooldown y así beneficia mucho más la rotación. Y entonces, esto de Xiangling con recuerdos aplica para todos los equipos, pero tendríamos la última combinación de equipos que digamos que es una combinación no tan fuerte como con Furina, pero creo que muchos jugaréis porque básicamente es jugar a Emily, liberar a Furina y de hecho es más cómodo, no supera el daño, pero es más cómodo, que es elemental de Emily, elemental de Mabuy, que activas el set de pergamino y la quemadura perfectamente. Kinich empieza a pillar stacks de la espada, que eso ya es mucho daño. Aquí ya tiramos la ulti de Bennett, ulti de Emily, ulti de Mabuika, la ulti de Emily dentro de la ulti de Bennett porque hace una brutalidad de daño. Ulti Mabuika, lo mismo. Y entramos con Kinich y al meter el primer bolazo, es decir, activamos elemental, giramos primer bolazo, en el primer bolazo activamos el set de obsidiana, ahí tiramos la ulti, ahí el dragón hace snapshot y según acabes el casteo de la ulti tienes el segundo bolazo y vas a meter hasta el tercer bolazo dentro de la ulti de Bennett. Si lo has hecho bien, incluso el cuarto bolazo va a caer con el bufo de Bennett porque sabéis que se queda un segundo después de desaparecer su ulti. En esta rotación, como la ulti de Bennett se tira muy pronto, el quinto bolazo ya no tiene el bufo de Bennett y es un poco residual para acabar la rotación, pero digamos que es la rotación más limpia y el equipo más cómodo y la mayoría jugaréis, me incluyo, jugaremos esto, porque te libera una Furina para un equipo de pues Scofire, Furina, Skirk en el futuro, o un equipo de Nubilet con Furina, o ya sabéis la infinidad de equipos que se juega Furina. Estos son los equipos del señor Kinich. Y ahora sí, señores, y con la puesta de sol de fondo, ni siquiera lo he guionizado, ha quedado increíble el vídeo y se está yendo por ahí el sol. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, compartir esta build. Esta es la build legendaria de Kinich con todo lo importante del personaje, llevarlo al cielo y dejarme aquí en los comentarios, los que habéis llegado hasta el final, cuándo es el daño máximo por bolazo que habéis hecho en Kinich. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.